Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué momento nos escuchen y en qué parte estén. Así que bienvenidos al programa Ecos de Protesta del Movimiento Revolución S. Desde el Ecuador les hablamos. El tema de hoy que ha llamado la atención y es un tema muy coyuntural, actual, es el tema de la eliminación de los subsidios al diésel. Hoy queremos con ustedes hablar sobre este tema para contextualizar por qué sube el diésel y a beneficio de quién sube el diésel. Vamos a tener antecedentes de esto. Hoy los defensores de esta medida del gobierno tienen muchas justificaciones y quisiera, antes de esto, para proceder a conversar a analizar más que a conversar, porque es unilateral, obviamente aquí, este espacio, queremos ver qué decía Daniel Noboa frente al alza de los combustibles, especialmente al alza del diésel. Hoy que se ha subido el diésel de $1.80 a $2.80. ¿De dónde viene eso? ¿Para qué se da? ¿A quién beneficia? Queremos analizar en este video con ustedes tal situación. Yo lo que voy a poner un video y de esto volvemos al punto. ¿Qué decía Noboa en campaña acerca del alza del diésel y del gas y la eliminación del subsidio a estos productos? El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que se mantendrán los subsidios al gas de consumo doméstico y al diésel, pero se irán desmantelando poco a poco los demás. En una entrevista emitida por un canal de televisión, el presidente explicó también que se irán retirando los subsidios a las industrias y a grandes empresas, asimismo a las gasolinas Ecopaís y Extra. Comentó que se va a tener que hacer segmentaciones. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. Añadió que los subsidios no se pueden eliminar de una sola vez, sino que esto se haría conforme mejore la eficiencia en estos sectores. Creo que la manera en que hemos manejado la economía y nos hemos comportado estos últimos 2 meses no pone en riesgo la dolarización. Sí tenemos. Bien, acabaron de escucharlo a Daniel Noboa, decía que no iba a subir ni el diésel ni el gas y que el subir el diésel significa un atentado a la economía popular, a la productividad. Eso lo decía. Y ahora encontramos gente que está defendiendo la posición del gobierno, adláteres, lacayos, cortesanos, periodistas, bueno, disfrazados de periodistas, pero en realidad son cortesanos del gobierno, que esto del alza de los combustibles no afecta a la economía. Pero ¿cómo es que Noboa dice que se afectaba a la economía y que por eso no va a subir? ¿Y cómo no es que le reclaman a Daniel Noboa por qué subieron los combustibles? Si tú en campaña me ofreciste algo distinto. ¿Por qué no le dicen eres mentiroso, Noboa? ¿Por qué no le dicen eres demagogo? ¿Por qué se callan y en vez de criticarle son más papistas que el Papa, más noboístas que Noboa? ¿Sí? Esto queremos empezar porque la mentira que dijo en campaña es que no iba a alzar. Y si hoy subió el diésel, mañana va a subir el gas. Así de seguro. Y estas medidas, y no es que se quede el precio ahí. Ojo, el precio del diésel va a continuar subiendo, el precio del gas y otras medidas económicas. Pero si es que, ¿por qué lo decidió de esa forma él? ¿O por qué decidió? Vamos a ver el siguiente video que nos va a decir mayor cosa de esto. ¿De dónde viene? ¿Será iniciativa del gobierno? ¿Será que por mejorar la economía? ¿Será que por acabar el contrabando? ¿Será para eso? ¿Será cierto?
¿Ustedes se la creen de que se eliminaron los subsidios al diésel para eliminar el contrabando? ¿Para mejorar la redistribución de ingresos? ¿Ustedes se la creen que esto nos va a mejorar de la pobreza? Vamos a ver con noticias de la misma prensa. Lo que pasa es que hay que estarle siguiendo, contextualizando, hay que estarle cronológicamente siguiendo el antecedente de las noticias. Porque si no le seguimos, nos engañan, porque ahora es el momento de cualquier cosa que pasa. Pero antes de esto les voy a ayudar con este video para que ustedes se den cuenta de la visita del secretario de Estado norteamericano hace casi 15 días, o una semana si no me equivoco, hoy que estamos 16 de septiembre de 2025. Entre los resultados concretos que dejó la visita de Marco Rubio al Ecuador consta un compromiso. Para poder apoyar, trabajar y sacar con éxito los programas del Fondo Monetario en estas semanas que vienen. El secretario de Estado lo refrendó, procurando mantener las formas. Eso le corresponde al Tesoro, la Tesorería de Estados Unidos, pero hablaremos con ellos hoy a ver qué podemos. Yo creo que eso tiene solución también. ¿A qué se estaban refiriendo? En estos días el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional están en un proceso de revisión del programa vigente y deben acordar el contenido del mismo para los próximos 2 años. Esta revisión conlleva beneficios, pero también obligaciones. Vendría un desembolso de alrededor de $600 millones, que es parte del programa que ya existe. A finales de año el gobierno o el plan con el fondo exige el cumplimiento de una meta de déficit fiscal que es bastante retadora, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de un déficit alrededor de $1.500 millones. Y es un reto porque el presupuesto presentado por el gobierno señala que el déficit previsto para este año supera los $5.600 millones. Para eso precisamente es la revisión, y su importancia radica en las acciones a las que el gobierno se comprometerá para que el déficit se ajuste a los compromisos. Y ahí se discuten toda la gama de opciones. Si se hace algo en el lado del gasto, si se hace algo en el lado de los subsidios al diésel, si se hace algo en el lado de la seguridad social, etcétera. Entonces, eso es el Ecuador el que tiene que hacer una propuesta. El Fondo Monetario es indiferente. Bien, ustedes escucharon ahí la llegada de Marco Rubio y la presión que vino a poner al país para que se cumpla el mandato del Fondo Monetario Internacional. Salieron ahí en esa nota periodística analistas diciendo que ya es tiempo de que el Ecuador se apresure en los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Y en esos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional es que se eliminen los subsidios a la gasolina, al diésel, al gas, que también se aumenten o se incrementen impuestos, que también se despidan empleados públicos, se supriman puestos públicos, que no se financie la salud, no se financie la educación, y que todos esos recursos que se los recoge sirvan para pagar la deuda externa. Incluso los proyectos mineros están vinculados a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Así que la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, fue para imponer. Y pues creo que a los 15 días, o menos de los 15 días, terminamos que nos puso un alza de los precios del diésel. Aparte de eso, los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional las venía haciendo con varias leyes en la Asamblea. Recuerden que se han venido dando varias leyes ahí. Entonces, vuelvo a preguntarme y a preguntarles, ¿se alzó los combustibles porque el gobierno decidió y quería mejorar la economía de los más pobres? ¿Porque quería acabar con el contrabando? ¿Porque quería redistribuir los ingresos? ¿O porque el Fondo Monetario Internacional le dijo, tienes que hacer esto? Pero ahí viene una cuestión con la supuesta democracia que tenemos. Primero, los que votaron por Noboa, bueno, si es que votaron por ofrecimiento, si no por odio,
entiendo, hayan dicho que yo voto por él porque él dice que no va a subir los combustibles y no va a subir el diésel ni el gas. O sea, tú le diste un cheque con tal ofrecimiento, pero él ahora te sale con otra cosa. ¿Tú crees que eso es democracia donde la mentira abunda? ¿Y tú crees que es democracia donde Noboa es un títere? Él tiene que hacer caso a lo que le dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Y tú le elegiste al Fondo Monetario Internacional? ¿Y te tomaron en cuenta para tomar esta decisión de alzar los combustibles de las leyes que se están dando en la Asamblea? ¿Tú sabes de eso? ¿Tú conoces de eso? Pues de seguro que no. Entonces, ¿de qué democracia me hablan? ¿De qué democracia dicen si viene el mandamás? Si viene alguien del imperio, un virreinato, a decir, hagan esto, y me hacen pronto. Y le dice al presidente, haz esto. Y se vienen más medidas porque tenemos que pagar la deuda externa. ¿Y cuáles son las condiciones? Estos condicionamientos se vienen dando desde el primer periodo. No se vienen dando. Continúan desde el primer periodo desde el periodo de Lenín Moreno. Desde ahí el Fondo Monetario Internacional está exigiendo lo mismo. Ahí en ese entonces, cuando inició el mandato, el diésel costaba alrededor de $1 y la gasolina tenía un menor precio. Además, se ha venido subiendo la gasolina desde Moreno, desde Lasso y con Noboa. O sea, y esto se ha venido condicionando. Yo creo que debemos recordar lo que el Fondo Monetario Internacional le condicionó a este gobierno hace más o menos un año y que la gente no vio. Ecuador recibirá $4.000 millones del Fondo Monetario Internacional. El préstamo fue aprobado el viernes pasado por el directorio ejecutivo del FMI y contempla un desembolso inmediato de $1.000 millones. A cambio del crédito, hay compromisos que el gobierno de Daniel Noboa debe cumplir. Están detallados en un documento de 120 páginas. Es el informe en el que se basó el multilateral para otorgar el préstamo. Entre las medidas consta ejecutar un plan de focalización de subsidios a los combustibles que debe incluir compensaciones para las personas más pobres. En el expediente no se detalla bajo qué mecanismo se aplicará, pero el gobierno prevé que el ahorro será de alrededor de $2.000 millones hasta el 2028. Otro compromiso es aumentar los ingresos petroleros, incrementando gradualmente la producción y mejorar la capacidad del sistema de refinerías. Retrasar las contrataciones de personal y las compras no esenciales para priorizar el gasto urgente en seguridad. Optimizar el sistema de compras públicas y saldar la deuda con los proveedores del Estado, municipios, prefecturas y seguridad social a medida que aumente la liquidez de recursos. Promover reformas laborales que flexibilicen la contratación. El documento señala que actualmente los costos de despido son altos, los contratos laborales rígidos y el salario mínimo elevado. También se considera eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas. Según el informe, los compromisos no son impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Son ofrecimientos hechos por Ecuador y están enumerados en una carta firmada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, que fue enviada el 15 de mayo a Cristina. Bien, acabaron de ver ustedes de que esto se venía venir. Esto era una crónica de lo que le va a pasar al país. Entonces, el primer mito o la primera mentira es que el alza de los combustibles no es por mejorar la economía, no es por sincerar la economía, no es por mejorar a los pobres, no es por acabar con el contrabando, es por cumplir con mandatos y condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para que todo ese dinero, resultado de la eliminación, sea ahorrado y vaya al pago de la deuda externa. Y los montos a pagar en la deuda externa se incrementan considerablemente en el año 2025, 26, 27. Recibimos más préstamos para seguirles pagando a ellos, a los tenedores. Esa es la situación que está pasando con el país. Ahora, otra mentira que acaban de decir
o que la han dicho todos, es el mismo libreto, la repiten. Por ejemplo, que la alza de combustibles no afecta a la economía. Y asoman algunos. Por ejemplo, de mañana escuché a algunos voceros, algunos agláteres y esbirros del gobierno, como siempre, incluso gente que no es ni de creer, que decía que el alza de los combustibles no alteraría en nada los precios de los productos, ni el alza del transporte, de fletes, ni de los pasajes. Que otros salen con ideas, bueno, como es el tiempo de la estupidez, prefieres comprarte una cerveza y cuando sube, ya no, pero cuando sube el diésel, no, o sea que sacan cosas así que no tienen sentido. Pero de alguna manera voy a explicarlo resumidamente. A ver, el diésel es un combustible, no es cualquier producto. La mayoría del transporte pesado y liviano, incluso desde las camionetas, camioncitos, buses, trailers, recurren al diésel como la mayor parte de su combustible. Ahora, el diésel tiene relación directa con el transporte. Y el transporte es básico en la producción, en el comercio. Cuando se trae productos para que sean manufacturados o agregarles un valor, digamos, se trae la materia prima, se trae las frutas, pero luego se van también los productos ya manufacturados o ya realizados. Ellos también requieren transporte. Todo requiere transporte, tanto de ida como de venida. Y ese transporte es una fase de la producción al consumidor final y tanto para que llegue a la fábrica, al comercio. O sea, puede llegar un gran tráiler, pero luego te vas también en un bus. Y también es incluido los pasajes. Y el gobierno, entonces aquí lo que él dice, que es que no sube. Pero si está incluido en la producción, pues, ¿cómo va a decir que no van a subir los precios ni los pasajes? Entonces, no, que no se sube. ¿Qué estamos locos aquí en este país? Si afecta a la producción, si el transporte es el pilar fundamental en la producción, en la distribución, también en el ingreso de mercancías, y es que no va a afectar eso. Que obviamente que después de que afecte también hay especulación, es cierto, pero no nos salgamos del tema. Es que el alza de los combustibles sí afecta a la economía. Incluso a quien no tiene un transporte. Porque si usted compra un repuesto, una mercancía, o si usted se transporta, va a tener que solventar ese incremento de precios. ¿Sí? Entonces, que no nos vengan a decir, es que no. ¿Y qué pasa en esa misma lógica? No va a alzarse los pasajes. No va a alzarse los productos de primera necesidad. Y la clásica en esto, mandan los intendentes, el gobernador, y luego terminamos que suben los precios. Como se olvidan, y así pasamos desde el tiempo de Lenín Moreno. Pregúntense cuánto costaba en el tiempo de Lenín Moreno un almuerzo y ahora cuánto cuesta un almuerzo. Nomás pregunten. O sea, ustedes pregúntense. Solo un almuerzo. Si es que subió o no el almuerzo. Si es que subió o no el pasaje, por ejemplo, si te vas interprovincialmente. ¿Subió o no subió? Entonces eso de decir que porque sube el diésel no va a subir los pasajes ni los productos, es una mentira. ¿A quién le quieren ver la cara? Y lamentablemente asoman matemáticos, economistas, pero más que matemáticos, economistas son esbirros del gobierno y esbirros del poder de turno, adoctrinados por la prensa de... Esto es de décadas ya, esto es de décadas. Esa es una gran mentira. Otro tema que han dicho, en esa misma línea,
Entonces quieren poner que operativos contra la especulación o que los transportistas no reclamen porque ellos se la aguanten. Bueno, y habrá transportistas que lo hagan, que digan, yo le paso eso, el alza del pasaje, finalmente al último pasajero. Pero que afecta esto. Y ya le estoy dando las razones. Y a lo mejor dice que no va a subir los pasajes porque les va a dar compensaciones. En el mismo decreto que sube el diésel dice que les va a dar a unos 3 meses y máximo hasta 6, un año. Y luego de eso, ¿quién corre con el costo de eso? ¿Es una medida que afecta a la economía popular? Claro. ¿Que le afecta a las personas? Claro. Claro que le afecta. Es decir, que va a desmejorar la economía. Por supuesto. Otra situación que dicen que es que el contrabando. ¿Y han hecho ellos algo por el contrabando? Todo el mundo sabemos, por ejemplo, que en Zamora hay contrabando. Y sabemos las rutas de las mineras. ¿Y han hecho ellos algo? Incluso con la minería ilegal. ¿Quién es el encargado de la minería ilegal? El Ministerio del Ambiente puede apoyarse del Ejército. ¿Y han hecho batidas? No, porque a ellos les interesa eso. ¿Qué pasa también con los subsidios de los combustibles a las petroleras, incluso a las mismas mineras? No han hecho nada. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que quieren eliminar los subsidios para tener dinero para pagar la deuda externa. Y en el tiempo de Moreno también se hablaba de esto, de eliminar los subsidios para que haya precios internacionales, precios de mercados, para que los empresarios privados vayan nomás a importar. Y me pregunto a ustedes, ¿y dónde quedaron las refinerías? ¿Se han hecho algo para que el país produzca sus propios combustibles y tenga una capacidad de abastecer a la mayor parte de la población y dejar de importar? No se ha hecho. ¿Por qué les interesa el negocio? Entonces, otro argumento que se han cogido para subir los combustibles es que en Perú está otro precio, es que en Uruguay está otro precio, y que como ellos tienen un precio muy alto, miren, no se mueren de hambre. Yo quiero decirles a ustedes, lo siguiente. Si aquí se han subido los combustibles por décadas, pero más acentuadamente desde el gobierno de Lenín Moreno, 2019 para acá adelante. Ya se han subido, no es que se ha dejado de subir, ya la gasolina también ya tiene otro precio. Se han ido aplicando eso. Y se eliminaron el subsidio a la gasolina. Y les pregunto, ¿qué ha mejorado la economía del país? Han subido el precio del punto del IVA, del impuesto al valor agregado. ¿Ha mejorado la economía? ¿Ha mejorado temas en el país? Y quiero recordarles alguna cosa que yo he puesto aquí, por ejemplo. Crisis en los hospitales públicos. Llega a uno de sus puntos más críticos. Desde inicios de junio de 2025 los pacientes ya no solo deben lidiar con la falta de medicinas, insumos, sino escasez de comida. Y más adelante, lejos de contratar más médicos o más personal de salud, despiden a los médicos. Que llegan son sobre los 70 personas, funcionarios operativos, ¿no? De los cuales el 66% decía equivalen, son médicos y enfermeras, sí, básicamente ahí. Y una cosa, no sé cómo calificarla, no cómo entenderlo. El 90% de todos los desvinculados hasta ahora son mujeres. Increíblemente. Hay pocos varones que son desvinculados. Nadie sabe por qué. No sé si las autoridades serán misóginas. No sé. Serán, probablemente, ¿no? Que algo tienen contra las mujeres, pero parece que selectivamente las van sistemáticamente eliminando.
Asimismo, ustedes pueden darse cuenta de que los centros de diálisis, que los que están padeciendo de enfermedades, ruegan porque los centros de diálisis tengan dinero, recursos. Hicieron hasta plantones, marchas. En este país la salud está hecho pedazos. ¿Y dónde están esos recursos del IVA? ¿Y dónde están los recursos de la gasolina? Que eliminaron los subsidios en gobiernos anteriores y en este gobierno. ¿Dónde están? Reducieron presupuestos para las universidades el año pasado. Las vías están desatendidas. ¿Dónde están todos los recursos? Yo les digo que ya se han eliminado los subsidios, que ya se ha cumplido lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Es que el país está en soletas. Entonces, no nos vengan a decir de que todo está bien en este país y que debemos aceptarlo tranquilamente. Y como es lógico, el gobierno, parece que este gobierno no sale a hablar, sino sus ministros, sus secretarias. Nadie conoce porque el señor hasta cierta incapacidad tiene para pensar y para hablar más allá de 2 minutos. Entonces, pero sí está asesorado por un gran equipo donde él sale como títere, lo tienen como ficha de ajedrez. Y claro, este grupo bien asesorado con Estados Unidos, con los grupos empresariales, con las mineras, ya el país lo tienen cada vez más jodido. Y la cuestión es que aquí también quería mencionar, es que Daniel Noboa, un joven visionario. Bueno, ahí se me fue el video, pero quería verles el tema de la... que llegan son sobre los 70. De la diálisis y de menos presupuesto para la salud, pero también habrá respuesta popular frente a estas medidas, porque en el 2019 todos recordamos que esto desenlazó en un estallido social. Y ese estallido social no necesariamente inició por gente como Pachacuti o la CONAIE, se aprovecharon en ese entonces. Sacaron luego de ese estallido social del 2019 para el 2020, las elecciones del 2020-2021, si no me equivoco, sacaron más de 20 asambleístas. Y estos Pachacuti luego se vendieron al gobierno con su portaestandarte Llori, presidente de la asamblea, representante de Lazo, hasta que vino luego Noboa. Pero hoy la gente está aceptando estas cosas, está justificando estas cosas. Nos parece que en cuestión de conciencia social, en cuestión de pensamiento crítico, en cuestión de reflexión, estamos retrocediendo. Todo está calculado, tantos golpes que le dan a la población y que no diga nada, que esté callada. Y que es más grave que aún justifique. O sea, es que está alienada, no sé, ¿qué pasa? Pero nuestro trabajo es a los que puedan pensar, criticar, tener pensamiento autónomo, llegar y conversar con más personas. Pero no solo el exceso de la población, que cada vez está más, diría, apagada, tiene más influencia de las redes sociales, parece que han hecho un buen trabajo los grandes medios de comunicación, toda esa derecha junta, entonces que poca respuesta hay. Pero también, y a esto quería yo con ustedes, también le ha hecho mucho daño el oportunismo. Y aquí hay un caso muy particular de Pachacuti y la CONAIE. Vamos a escucharlo al ex dirigente de Pachacuti en Saraguro.
cómo esa dirigencia indígena se ha vendido a Noboa, cómo Lourdes Tibán votó por Noboa, cómo es que Salvador Quispe votaron por Noboa y cómo lo siguen apoyando. Porque, ojo, tienen sus 6 asambleístas y la mitad vota con el gobierno y la otra mitad dice que supuestamente es oposición. Incluso como el mismo Leonidas Sisa, lejos de tener una propuesta organizativa autónoma, independiente, utilizó la CONAIE para tarima electoral de su propia candidatura y luego utilizar la CONAIE para darle cabida a los correístas. Y entonces ha terminado la CONAIE siendo utilizada tanto por el bando noboísta como por el bando correísta. Y a la final las reivindicaciones sociales, como también las otras organizaciones que están más apagadas y también tienen el mismo defecto del oportunismo, se han venido. Pero para recordarles, porque esta gente ya asoma como luchadora y la lucha social la han utilizado como la utilizaron en el 2019 Yacu Pérez. ¿Dónde está Yacu Pérez ahorita? Ya incluso está fuera de Pachacuti, pero luego se fue con la social cristiana Cristina Reyes. Y luego él mismo decía que es preferible votar por un banquero. Por Lazo, es decir. Entonces esta gente es oportunista. Es oportunista. Pero vamos a que vean ustedes este caldo de oportunismo. Daniel Noboa, un joven visionario y con ganas de trabajar por el desarrollo y el bienestar del pueblo ecuatoriano. Esta fiesta democrática nos ha unido y nos ha vuelto a reactivar porque no queremos regresar a ese pasado de la prepotencia, de ese caudillismo y sobre todo el insulto a quienes pensamos diferente. El día de hoy todos estamos aquí unidos y cómo no también las diferentes estructuras de la unidad cantonal a lo largo y ancho del Cantón Sarauro están activos para defender la democracia, para decir sí a Daniel Noboa este domingo 13 de abril. Bien, ustedes escucharon el discurso de él, arengando al señor Cartuche, presidente de Unidad Cantonal, miembro de un grupo que tiene unidad cantonal en Saraguro y Pachacuti. Era medio raro ahí las cosas porque en Saraguro para alcalde apoyaban a Pachacuti, pero para prefecto alguien que no era de Pachacuti, señor Mancino. También el señor Guevara, asambleísta del gobierno de ADN de Loja, fue candidato a prefecto por Pachacuti. Es decir, este grupo está degenerado, tiene pus por todo lado. Estos pueden liderar una lucha en defensa del agua contra la minería. Pueden liderar una lucha por Fierro Urco. Yo me pregunto. O sea, toda esta gente lo que está buscando es pescar a río revuelto. Y ahora como está con el gobierno ya no les interesa. ¿Y saben qué dijeron? La última noticia es, bueno, la primera noticia es que ya sabían que se vinieron al gobierno cuando ganó Pachacuti. Todas las leyes han votado con Noboa. Todas. Después los expulsan de la CONAIE, sale el nuevo presidente Vargas de la CONAIE y dice, no los vamos a expulsar. Ahí dejémoslos. Hace un día dice que se van a retirar del apoyo al gobierno los Pachacuti, que tienen que bajar retirar la alza del diésel. Y hoy asoma con un apoyo en la asamblea a la eliminación del diésel, a la eliminación de los subsidios de alza de combustibles. Esos son los Pachacuti. Esos son. Y esos han estado con todos los gobiernos. Es triste decirlo, pero llegamos a ese punto. Y las demás organizaciones también, que tienen poco peso, poca
decisión. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos pocos organizados, pero también dentro de la organización con oportunistas. Necesitamos ir creando una organización con conciencia de clase, no electorera, que quienes dirijan esa organización no sean los que están detrás de los partidos políticos o que quieran ser electoreros. Porque yo recuerdo que este tema de la minería, ahí está el señor Yacu Pérez, aprovechándose de eso, de la defensa del agua, poniéndose un ponchito folclórico, cuando ha tenido orígenes distintos a indígena. Pero bueno, sorprende a la gente para tener votos. Entonces tenemos otro tipo de organización, con un liderazgo diferente, con formación diferente, con conciencia de clase. Más radical, no conciliador. Así será la forma de defender los derechos. No con medias tintas ni con oportunistas. Así ni siquiera se llega a una lucha reivindicativa con esta gente. Y por eso es que el país está así. Una, creo que le pesa mucho, es la indiferencia que hay. Porque a muchos no les va ni así les afecta. Lo otro, un poco de una mayoría de odiadores, recalcitrantes, envenenados y intoxicados por la prensa, que votaron por Noboa para que no llegue Correa. Si hubiera dicho que odian a los políticos o lo odian a los dos, hubieran votado nulo. Pero no por Noboa y luego se sentían contentos. Esta gente que vota por un rico, vota por un extranjero en la práctica. No sé por qué la gente votará por alguien que sabe perfectamente que no defiende sus intereses, ni es de su grupo social. Pero bueno, ahí tenemos fruto de una dominación ideológica terrible. Entonces, necesitamos tipos de organizaciones diferentes. Esperemos que con el tiempo se vaya generando esto. Y saludar de alguna manera la resistencia del pueblo de Cuenca, de la SUAY, que sí es posible tomar conciencia. Nos dice, ahora tuvieron una marcha del agua que es el 16 de septiembre de 2025 y se ha venido pronunciando la lucha de los campesinos. Eso sí es una lucha de los campesinos, de la SUAY, de los indígenas, de base, no de los fantoches que van al figureteo. Entonces, no me queda más que agradecerles que en este análisis y sobre todo ir generando conciencia. ¿Qué sacamos con una gran marcha que luego se va diluyendo? Tantas marchas que hemos tenido en el país. Recuerden en el 2019, 2022. ¿Dónde quedó esa organización? ¿Cosechamos algo para el pueblo? ¿O estuvieron los oportunistas tras de esto? Y los gobiernos se han aprovechado de esto. Porque ya no encuentran oposición y pueden hacer lo que quieran. Y si no hay oposición, mañana pueden subir el gas. Pueden hacer lo que quieran. Como no hay población que resista, entonces hagamos lo que quieran. Y como podemos engañarla con lo que puede cualquier cosa. Entonces un llamado al pensamiento crítico y a la resistencia. Muchas gracias con todos ustedes. Hasta pronto. Nos despedimos.